Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal, esta vez para salir del mapa, cómo salir del mapa fácil con tu amigo en multiplayer, es decir, podemos jugar aquí, hacer AFK en rondas automáticas, duplicando también el arma especial y como estáis viendo, estamos los dos aquí, es en modo estándar. En el modo estándar ya sabéis que no se podía llegar aquí porque moríamos por el parche, pero tengo un método muy bueno para llegar aquí todos los jugadores si queréis. Como os estoy enseñando ahora mismo, bueno, nos está viendo a los dos en un punto que saqué en su día. Sí, soy el creador de este punto, no soy el creador de salir del mapa, tampoco sé quién es, pero sí he creado este punto. Ya sabéis que lo puse en su directo, en su día no había nadie que estaba haciendo ronda automática hasta que por fin saqué una ronda automática y como estáis viendo también estoy trabajando en cómo poder tener el guantelete de necrofluido totalmente infinito, con un tiro infinito. Como estáis viendo aquí, estoy trabajando en ello para poder matar infinitamente con el arma sin necesidad de tocar prácticamente ningún botón. Es una auténtica pasada, como os he dicho, o sea que venga, a ver si nos podemos animar, ayúdame, que es gratis, y dale a like, eso me ayuda muchísimo, a ver si podemos llegar a 150 likes entre todos los que somos muchísimos, y a ver si me pongo a trabajar bien, porque ya sabéis que esto lleva mucho trabajo para que luego tenga poca recompensa. Eso quiere decir que bueno, simplemente es muy fácil darle like y muy difícil sacar estos pedazos de glitches, o sea que animaros y ayudarme. Ahora vamos a ir con ellos y te voy a explicar un poco cómo lo hago yo, de qué manera lo hago y cómo hay que hacerlo para poder llegar en el modo estándar. Recordar que esto lo podemos hacer en individual, en solo, en el modo estándar, pero en solo. De esa manera no va a haber muro de muerte por fuera del mapa. Pero en este caso, en el modo estándar, en cooperativo, sí tenemos muro de muerte. Fijaros bien porque ahora te voy a enseñar a cómo duplicar cualquier arma y pasársela a tu amigo. Es decir, podemos duplicar el arma especial y en este caso vamos a hacerlo. Quiero que fijéis bien aquí, aunque ya subiré un breve tutorial de cómo duplicar cualquier arma. Pero fijaros bien porque es muy fácil de hacer y quiero que lo entendáis. Nuestro amigo va a duplicar el arma y ahora mismo está enfrente de una de las armas. Ha tirado un chicle de extracción, ¿vale? Estrategia de salida. Lo ha tirado y justo cuando ha llegado a la mano para comerse el chicle, ha interactuado para comprarse el arma que veis ahí en la pared. En este caso, lo que es en la tablilla, vemos el arma. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? Ha cogido el chicle de extracción, lo ha tirado, lo ha lanzado hacia arriba y cuando ha llegado a la mano, justo cuando ha llegado a la mano para comérselo, ha interactuado para coger el arma que había en la pared y de esa manera lo ha hecho con el arma especial guantelete en la mano. Entonces ha dejado el guantelete del necrofluido en el suelo y de esa manera él ha creado un glitch que nosotros no lo estamos viendo, pero ha creado un error que simplemente lo que ha hecho a coger ese chicle que le ha sacado en la sala previa y le ha dicho que si quiere continuar la partida. Es así, es como si estuviera jugando en solo. Él ha dicho que sí, ha aceptado y se está uniendo conmigo. De esa manera se va a unir nuestro compañero con su arma especial que salió. Es decir, no perdió el arma especial ya que se comió primero el chicle y ahí se bloqueó el juego, por decir así, se glitcheó y todo lo que hizo después no contaba. Entonces él dejó su arma especial en el suelo y de esa manera al entrar tiene su arma y de esa manera podemos, como estáis viendo, duplicar el arma. O sea que animaros, deja tu like porque te voy a enseñar a cómo duplicar y esto lo podéis hacer varias veces y duplicar tantas como queráis. Deciros que es una auténtica pasada porque podéis duplicar hasta 15 y 20 armas si queréis en el suelo y dejarlas ahí prácticamente. Esto lo podéis hacer con el arma especial guantelete, con necrofluido o con cualquier tipo de arma que queráis duplicar. Fijaros bien porque ahora te voy a enseñar a cómo llegar a esta zona en estándar en cooperativo. ¿Vale? Deciros que este glitch es una auténtica pasada. Este método no lo he visto nunca por internet y sí, lo he subido yo el primero y ahora te voy a enseñar a cómo hacerlo, qué estrategia hago yo para poder llegar aquí y también te voy a dejar un comentario fijado que es muy importante que lo veas para los perks que debes de llevar, las bebidas que debes de llevar para hacer rondas en automático. Fijaros bien, nos vamos a una mesa de crafteo y vamos a coger la inyección del discípulo. Es importante, necesitamos los restos y si no podéis coger grupo de apoyo. Con grupo de apoyo es un chicle que también tenéis discípulo y poco a poco vais a coger ese discípulo con el grupo de apoyo o simplemente vamos cogiendo restos para conseguir 2500 creo que vale o 2400 el discípulo. Vamos cogiendo nuestros restos y de esa manera tanto tú como tu amigo
vais a coger el discípulo y también nos vamos a coger el Juggernaut, es importante, y lo más importante de todo es el Stamina. No cojáis más bebidas, solamente con estas bebidas vamos sobrados para poder meternos en el glitch. Y sí, prepararos un chicle de ventajadito, porque una vez que estemos dentro del glitch en AFK podemos tomarnos el ventajadito perfectamente. Ahora fijaros bien, porque también cojo algunas inyecciones estimulantes, porque son muy recomendables y os va a hacer falta, o sea que os aconsejo al 100% que cojáis las inyecciones estimulantes. También podéis comprar la COD y así incorporar una inyección más. De esa manera vamos a irnos un poco a lo que es el glitch. Fijaros bien también, porque llevo el aura curativa. Es importante que llevéis el aura curativa y ese aura, los rayos se mantengan durante un tiempo. Si no lo miráis en las estadísticas del aura curativa y lo ponéis para que los rayos se mantengan durante un tiempo cada vez que activemos el aura curativa. Dicho eso, fijaros bien, ahora nuestro amigo le estoy marcando, os he marcado a vosotros porque es opcional, pero nuestro amigo se va a ir a la parte del cosmódromo, porque yo voy a llegar allí por fuera del mapa y por si acaso muero, es bueno tenerlo ahí porque nos puede revivir, aunque también él lleva lo que es el aura curativa. Entonces yo, si muero, me puede revivir, aunque no muero en ningún momento al salir del mapa. Sé que este vídeo es un poquito largo, la verdad, pero está bastante bien explicado. Es muy complejo de explicar, es muy difícil también para todos vosotros cómo explicar estos vídeos, ¿no? Porque puedo ir directamente al grano y ya está, ¿no? Pero luego hay muchas dudas, o sea, quédate hasta el final para no tener tantas dudas. Y fijaros bien, aquí está el salto, es la parte del cosmódromo. Según salimos del cosmódromo hacia abajo, hacia Ashworld, esta rampa, aceleramos con el turbo y aquí me pasó esto. Ya sabéis que lo subí muchas veces y a veces te puedes quedar aquí atascado, o simplemente del tirón de una sales con el vehículo interactuando. Como habéis visto, tiramos de turbo, interactuamos y forzamos hacia la derecha el personaje. De esa manera, bueno, aquí he caído en este agujero que podéis subir perfectamente. Lo único que yo aquí no sabía exactamente por dónde era, pero podéis tirar para adelante perfectamente hasta llegar a unas calaveras que hay, una especie de cabeza de dinosaurio, o simplemente trepar para arriba. Y fijaros bien aquí ya como estamos en modo estándar, no se puede estar por fuera del mapa porque nos está golpeando el muro de muerte. Y como estáis viendo aquí, tengo mis 4 inyecciones, entonces ahí voy ya pegándome las inyecciones para no morir. Cuidado aquí, si morís vuestro amigo os puede salvar, sí, pero lo suyo es que la hagáis vosotros. Y fijaros aquí como ya llevo mis 4 estimulantes, inyecciones, y ahora me va a quedar la última, pero aún sigo teniendo el aura curativa. Ahí tiro de aura curativa y aquí están los rayos que os comentaba. Con estos rayos podemos llegar casi hasta la zona, incluso ahora mismo podría tirar una potencia máxima y volver a cargarme otra vez el aura para llegar al punto de destino del glitch. Pero en este caso ahora voy a convertirme en discípulo, y con el discípulo nos quitamos de muro de muerte. Y de esta manera intenté aquí saltar de una, ya sabéis, porque tenía como algo, digo, yo creo que va a saltar, pero no, al final no salta y tenemos que ir como siempre por nuestra parte derecha y pegar un simple saltito, subiendo un poco el pie en la montañita y luego pegando un saltito hacia esta zona. Aquí nos está dando el muro de muerte continuamente, pero no somos afectados porque tenemos el discípulo, y esto es una auténtica pasada. Recuerda, suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final para intentar comprender cómo lo hago yo y llegar al punto sin caer. Recordar que con este método vamos a subir el nuevo pase de batalla, vamos a subirlo muy bien, vamos a subir de rango de prestigio, vamos a desbloquear muchas XP en automático, en rondas AFK y en rondas en automático con tu amigo o el solo. Recordar que también te voy a dejar un comentario fijado, que es muy importante que lo veas para llevar los perks adecuados para no morir con los osos y tener prácticamente un good mode o un semidios, por decir así, por fuera del mapa, y tener rondas automático sin preocuparte de si vas a morir o no. Ya sabéis que lo he subido muchas veces en directo y no he tenido problema ninguno. Tengo una ronda 500, o sea que se ha podido hacer, sí se puede hacer una ronda 999, guardando las partidas, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en cooperativo, 2 personas, y ahora voy a tomar un chicle de potencia por si acaso, simplemente es por si acaso. ¿Por qué? Porque si mi amigo muere o yo voy a morir, podría tirar el aura curativa para salvarme un poco, aunque ya he farmeado algo y tengo inyecciones estimulantes, como veis ahí. Un doble salto para esta zona, nos dejamos caer poquito a poco y como veis ahí simplemente corremos un poquito para adelante y pegamos otro saltito. No peguéis dobles saltos, nada más que aquí, ¿vale? Ahí pegamos el doble salto, y aquí muy importante
que estéis en la zona justamente aquí. Esta zona donde está el tubo ahí enfrente, marcáis ahí y con la mira más o menos ahí. De esa manera tenemos un punto exacto donde vamos a entrar en rondas en automático en AFK. Ahora déjame explicarte cómo me quedo yo en AFK con este arma especial y obtener munición infinita siempre sin necesidad de recargar. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente irnos a ajustes y en ajuste nos vamos a ir a mando y en mando nos vamos a ir a combate, como veis aquí, y en combate en comportamiento de disparo manual. De esa manera lo debéis de tener en mantener. Yo aprieto el R1 y el L1 y de esa manera lo que hago es mantener los dos botones y los mantengo, una vez que los presiono los mantengo con un papelito, los pongo un poco encima. Esto es un remedio casero AFK muy bueno. Simplemente presiono el arma y una vez que presiono el botón, una vez que lo presiono vamos a poner el cartoncito por la ranura que quedan por los bordes. Y fijaros bien aquí, nuestro compañero ya también estaba un poco nervioso, pero lo hizo muy bien porque es profesional, la verdad, en hacer estas cosas. Quiero mandar un saludazo a mi gran amigo Joseón y a todos vosotros, a los miembros del canal. Muchas gracias por vuestra ayuda, de verdad. Y recordar una cosa importante, que es que voy a dejar el comentario fijado de cómo llevar los perks adecuados para no ser nunca abatido por los zombies ni por los osos. Un saludo, gracias por ese like y por compartir.